Título Ander Cell revela. Nuevo amor tras Kerem Bürsin. Secretos de octubre en las series turcas, un análisis profundo. Guión del vídeo, emoticono besos. Hola a todos apasionados del mundo de las telenovelas turcas, bienvenidos a mi canal. Espero que este día los encuentre de maravilla, listos para sumergirse en un universo lleno de drama, romance, intriga y personajes inolvidables. Hoy vamos a navegar las aguas turbulentas y fascinantes de las series turcas, pero con un enfoque singular y multifacético. Como habrán anticipado por el título, nuestra estrella del día es Ander Cell. Exploraremos las últimas novedades que la rodean, incluyendo, por supuesto, los inevitables rumores sobre su vida amorosa después de su muy pública separación de Kerem Bürsin. Pero, ojo, no nos limitaremos al chismorreo superficial. Profundizaremos en el impacto de esta ruptura en la percepción pública de la actriz, analizaremos las estrategias de relaciones públicas que rodean su imagen y desentrañaremos las posibles razones detrás del constante escrutinio mediático. Además, exploraremos a fondo algunas de las series más emocionantes y aclamadas que están acaparando titulares este mes de octubre. Veremos cómo Ander Cell, aunque indirectamente, sigue influyendo en el panorama de las producciones turcas, ya sea a través de la inspiración que su trabajo previo ofrece a nuevas actrices, o por el simple hecho de que su nombre sigue siendo sinónimo de éxito en la industria. Pero antes de lanzarnos de lleno a este torbellino de información, permítanme pedirles un favor que sería inmensamente valioso para mí. Si este tipo de contenido les resulta atractivo, si disfrutan aprendiendo sobre las series turcas, sus actores y actrices favoritos, si anhelan estar al día con las últimas tendencias y conocer los secretos detrás de las cámaras, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometo que la espera y el clic valdrán la pena. Nos esforzamos por ofrecer análisis profundos, investigaciones exhaustivas y perspectivas originales que no encontrarán en ningún otro lugar. Ahora sí, sin más preámbulos que puedan demorar nuestra inmersión en este apasionante mundo, vamos a empezar nuestra aventura turca. Y como lo prometí, comenzaremos nuestro viaje hablando precisamente de Ander Cell, la reina de las telenovelas y el centro de nuestra atención. Claro, la separación de Ander Cell y Kerem Bürsin resonó como una bomba sísmica en el mundo del entretenimiento, trascendiendo las fronteras turcas y alcanzando a fanáticos en todo el planeta. No olvidemos que eran una pareja adorada, un dúo dinámico cuya química en la exitosísima Senkalkapm era innegable. Su romance, para deleite de los seguidores, traspasó la pantalla, transformándolos en la pareja dorada de la televisión turca. Desde entonces, desde ese fatídico anuncio de su ruptura, los fans han estado extraordinariamente pendientes de cada uno de sus movimientos, buscando pistas reveladoras y analizando cada interacción, cada publicación en redes sociales, cada declaración pública. En las últimas semanas, esta obsesión ha escalado a niveles estratosféricos, con rumores intensos que vinculan a Ande con diversas personalidades, desde empresarios hasta colegas actores. Algunas fuentes, a menudo anónimas y poco confiables, apuntan a un nuevo amor secreto, mientras que otras, con una pizca más de cautela, simplemente hablan de una amistad cercana. La verdad irrefutable es que por el momento, no hay absolutamente nada confirmado. No existe evidencia sólida que respalde ninguno de estos rumores. Sin embargo, la especulación sigue siendo la comidilla del momento, alimentada por la sed insaciable de los medios y la curiosidad de los fanáticos. Es inevitable, claro, cuando se es una figura pública tan querida y reconocida como Ander Cell. Su vida personal se convierte casi automáticamente en un bien de dominio público, sometido al juicio y al análisis constante. Pero más allá de los rumores sobre su vida amorosa, que, admitámoslo, son solo una pequeña faceta de su realidad, Ande sigue siendo una actriz inmensamente relevante y respetada en el mundo de las series turcas. Su talento es innegable, su carisma es magnético y su belleza la convierte en un imán para las cámaras, tanto en Turquía como a nivel internacional. Aunque en este momento no esté protagonizando ninguna serie nueva, su presencia en la industria sigue siendo omnipresente. Su legado en Senkalkapm sigue vivo, resonando en el imaginario colectivo y sirviendo de inspiración para nuevas generaciones de actores. De hecho, esta serie Senkalkapm es un brillante ejemplo de cómo una producción, con la combinación correcta de elementos, puede marcar un antes y un después en la carrera de un actor, catapultándolo al estrellato y abriendo un abanico de oportunidades antes inimaginables.
Senkalkapm es una comedia romántica que en esencia narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista interpretada magistralmente por Ander Zell. Eda es una soñadora empedernida, una mujer llena de aspiraciones que anhela estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante. Sin embargo, su mundo se derrumba cuando pierde la beca que le permitiría cumplir sus sueños, y culpa de su desgracia a Serkan Bolat, un arquitecto rico, exitoso y terriblemente arrogante, interpretado por el galán Kerem Bürsin. El destino, caprichoso y cruel, une sus caminos cuando, para conseguir recuperar su preciada beca, Eda se ve obligada a participar en un juego peligroso, fingir que está comprometida con Serkan durante 2 largos y angustiantes meses. Lo que comienza como un simple acuerdo contractual, una farsa cuidadosamente orquestada, se transforma gradualmente en una relación compleja y llena de altibajos emocionales, secretos oscuros y, por supuesto, mucho amor. La serie desde el principio fue un éxito arrollador, un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó a audiencias en muchos otros países. Su fórmula, ingeniosa y bien calibrada, combinaba elementos de humor ligero y situaciones hilarantes, con momentos de romance apasionado y toques de drama sutil. La química innegable entre Hande y Kerem, que se transmitía a través de la pantalla, fue un factor clave para el éxito de la serie. Su conexión genuina y su habilidad para interpretar a sus personajes con autenticidad y emoción, cautivó al público y los convirtió en la pareja favorita de la televisión. Además de las actuaciones estelares, la serie destacaba por su estética cuidada, sus localizaciones preciosas y su banda sonora pegadiza. Cada detalle, desde el vestuario hasta la fotografía, estaba meticulosamente planeado para crear una atmósfera mágica y envolvente. Ahora bien, cambiando de tercio y pasando a otras producciones interesantes que merecen nuestra atención, quiero hablarles de una serie que ha captado mi interés últimamente y que se ha convertido en un verdadero fenómeno de crítica y audiencia, Yark. Esta serie, cuyo título en español podríamos traducir como Juicio o Sentencia, es un drama judicial y criminal que te mantiene al borde del asiento en cada episodio, gracias a su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus personajes complejos. Yark cuenta la historia de 2 personajes diametralmente opuestos: Ilgaz Kaya, un fiscal idealista y recto, interpretado con sobriedad y convicción por Kaan Urgankolu, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada, impulsiva y a veces imprudente, interpretada con garra y sensibilidad por Pınar Deniz. Sus caminos, inicialmente separados por sus diferencias profesionales y personales, se cruzan de forma dramática cuando el hermano de Ilgaz es acusado de un brutal asesinato, y Ceylin, movida por su sentido de la justicia y su instinto protector, se convierte en su abogada defensora. A partir de ahí ambos se ven envueltos en una intrincada red de mentiras, secretos familiares, corrupción sistémica y conspiraciones políticas que pondrán a prueba sus convicciones morales, desafiarán sus principios éticos y, en última instancia, transformarán su relación. Lo que hace que Yark sea tan atractiva y adictiva es, sin duda, su trama compleja y bien construida, que se desvela poco a poco, manteniendo al espectador en vilo hasta el último minuto. Pero también son cruciales sus personajes realistas y multidimensionales, que evolucionan a lo largo de la serie, mostrando sus fortalezas y debilidades, sus virtudes y defectos. Las actuaciones del elenco son impecables, transmitiendo las emociones y los conflictos internos de los personajes con una autenticidad palpable. La serie además aborda temas importantes y relevantes como la justicia, la familia, la moral, la ética, la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. Lo hace de una manera inteligente y reflexiva, sin caer en el maniqueísmo ni en los clichés simplistas. El ritmo de la serie es otro de sus puntos fuertes, dinámico, ágil y trepidante, con giros inesperados y revelaciones sorprendentes en cada episodio. Si les gustan los dramas judiciales con un toque de suspense, intriga y romance, Yark es una opción que no pueden dejar pasar. Y así podríamos continuar explorando otras joyas de la corona turca, como Uce Kurus, que con su trama mafiosa y acción frenética, nos adentra en los bajos fondos de Estambul. O Muhteşem YZYL Kosem, que nos transporta a la corte otomana, una época llena de intrigas políticas y luchas por el poder. Pero eso, amigos míos, lo dejaremos para otro vídeo. Volviendo al tema de Ander Zell, es evidente que su talento y carisma la han convertido en una figura omnipresente en el imaginario colectivo. Ya sea por los rumores sobre su vida personal o por el éxito de sus series, Ander Zell sigue siendo un tema de conversación recurrente. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo.